Mis hermanos, bendiciones. Debo llevar unas 2 semanas que no había subido un video. Pero porque he estado estudiando el libro de Reyes, Crónicas, y ahora estoy estudiando Jeremías para poder entender cómo trabaja la historia de Israel antes del cautiverio. Hoy día quiero hablar sobre errores que cometieron dos reyes. Este error también se repite entre otros reyes, pero en especial voy a hablar de dos reyes. Pero para principiar el mensaje vamos a usar un versículo base, ¿bien? Es Jeremías 4:22. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Bien, ¿por qué tomo palabras de Jeremías? Porque Jeremías es el profeta que estuvo justo en el momento en que iban a ser llevados al cautiverio los de Judá y fueron llevados al cautiverio. Tomo a dos reyes para hablar acerca de esta situación, que no estuvieron en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Jeremías. Pero fueron en sí buenos reyes, pero mostraron que su necedad pudo más que el ser un buen rey. En Segunda de Crónicas vamos a hablar sobre el rey Amasías, que está en el capítulo 25, y en el capítulo 26 está el rey Usías. Estos dos reyes, para que ustedes vayan sabiendo, sin olvidar el versículo que acabamos de usar de base de Jeremías 4:22, donde dice: mi pueblo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Bien. Cuando tú sabes algo, tú actúas por lo que sabes, claramente. Pero los reyes de Israel tenían que trabajar bajo dos cosas. Tenían que trabajar bajo el conocimiento de la ley, como Deuteronomio le mandaba respecto a cómo iban a ser los reyes de Israel. Y también tenían que trabajar con la palabra profética. Dos cosas, la palabra escrita y la palabra profética. La palabra escrita se refería a las leyes escritas en el libro de la ley, y la palabra profética es la que venía por voz de los profetas, que era la voz auxiliar de Dios, ¿bien? Que eran para órdenes específicas. El rey Amasías fue un buen rey, ¿bien? Segunda de Crónicas 25 en adelante. Usted va a encontrar la historia del rey Amasías. El rey Amasías es hijo de un rey que fue asesinado. La historia de su padre usted la va a encontrar en Segunda de Reyes 14, del 1 al 22. ¿Bien? Él es, efectivamente, cuando usted empieza a leer, en el capítulo 25, usted va a leer lo siguiente: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. ¿Bien? Se estaba refiriendo, cuando usted va en el mismo del libro de Segunda de Crónicas, va atrás en el capítulo 24 y se va a encontrar con Joás, que era su padre. Hubieron hombres que conspiraron contra Joás, lo mataron. Después reinó Amasías, su hijo, y Amasías es el hijo de un padre que fue asesinado tras una conspiración. Sin embargo, Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque dice que no de todo corazón. En primera instancia,
Amasías iba a ir a la guerra. Usted puede tomar esta historia, puede seguirme en esta historia, y cuando nosotros, por ejemplo, leemos del versículo ya 1 al 6, se da cuenta que Amasías comienza a preparar un ejército porque él iba a ir a una batalla. ¿Bien? Como la mayoría de los reyes de Israel o de Judá siempre entraban en batalla. Y dice, por ejemplo, en el versículo 5, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares y centenares, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años hacia arriba, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Estos 100.000 hombres valientes no pertenecían a Judá, y Amasías era el rey de Judá. Él le pagó a soldados de Israel para que vinieran también a pelear por él. Sin embargo, aquí ocurre algo bien curioso. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Refiriéndose como hijos de Efraín a las 10 tribus de Israel. Dijo, no está con ellos Jehová. En ese entonces Israel estaba en mucho menos contactos con Jehová de lo que estaba Judá. No era conveniente que estuvieran con el ejército de Judá. Esto se lo dijo un varón de Dios. ¿Bien? Usted sigue con esta historia. Dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios hará caer delante de ti, te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues será de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová te puede dar mucho más que eso. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas escolarizados. Amasías le hizo caso al varón de Dios y despidió a los soldados que él mismo había contratado. Y fíjense, si usted sigue leyendo, ya en el versículo 11 dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10.000. Primera muestra de victoria. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí lo despeñaron y todos hicieron pedazos. Bien, ya cuando Amasías había despedido al ejército que había contratado de Israel, entonces fue a la batalla con lo que tenía de Judá. Y encontraron la victoria de la mano de Dios. Recordemos que cuando comenzamos a leer el reinado de Amasías, nos encontramos que la palabra dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de todo corazón. Y ahora vamos a saber por qué no de todo corazón. Cuando dice no de todo corazón, está haciendo referencia de que una parte del corazón se hizo lo bueno. Pero ahora tenemos que ver por qué no de todo corazón. ¿Cuál es el problema de que las cosas no se hagan de todo corazón? Ahora Amasías había encontrado la victoria. Pero ahora Amasías muestra la parte que no era de Jehová en su corazón. La victoria para Amasías le trajo a él un mal muy grande. ¿Cuál es ese mal? Le trajo la sugestión, le trajo el autoconvencimiento de que ya era lo suficientemente fuerte como para ir a otra batalla. Y que iba a tener la victoria.
Y fíjense que aquí ocurre algo muy curioso. Él se levanta en guerra contra Joás, el rey de Israel. Y Joás era un pésimo rey. Era un pésimo rey en Israel. Estuvo Joás también en el tiempo de Joás, el rey de Judá. Cuidado con el juego de nombres. Hay reyes en Judá como en Israel que tienen el mismo nombre. ¿Bien? Pero no son del mismo padre. Estuvo Joás, padre de Amasías, en Judá, y en ese entonces también ya existía Joás de Israel. Y Joás era un pésimo rey. Y Joás le indica, le exhorta una fábula a Amasías. Porque para Joás, Amasías estaba siendo muy necio. Imagínense esto, que Joás era un pésimo rey. Joás de Israel era un pésimo rey. Pero aún así era capaz de ver la necedad de Amasías, que supuestamente había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y miren, vamos a leer el versículo 18 del capítulo 25 de Segunda de Crónicas, reinado de Amasías. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom. Amasías, su batalla, que fue a pelear con Judá, fue contra Edom. ¿Bien? Dice: y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Fíjense, Joás era un pésimo rey, alejado de la mano de Dios. Pero Joás sabía que si Amasías se levantaba contra él, Amasías podía perder la batalla. Y lo primero de Joás no es ir a la guerra. Él le dice: mejor quédate en tu casa, Amasías. No sea que vengas a una pelea y no vas a poder salir bien de aquí. La palabra nos enseña también de estas cosas. Dice: quien comenzando a edificar su casa no mira primero los gastos. No sea que después no pueda acabar y pasa a ser burla. Joás le estaba indicando esta situación: mejor quédate en tu casa, Amasías. Algo muy importante: la necedad, la estupidez del ser humano es como una enfermedad muy rara. Porque el que sufre esta enfermedad no la sufre en realidad. Los que la sufren son los que tienen que afrontar esta estupidez. Si yo cometiera un error, si yo fuera torpe, para mí no sería problema. Pero aquellos que tienen que pagar por mi torpeza, ellos sí van a sufrir más. Hombres, por ejemplo, como Napoleón, dijeron: si vas a hacer alguna estupidez, si vas a hacer alguna tontería, a lo menos que dé resultado. Porque las tonterías son malas. Y si algo bueno pudieras tomar de eso, por lo menos que dé resultado, decía Napoleón. La necedad siempre es marcada como algo malo en la palabra de Dios. Amasías fue a pelear una batalla de que él no tenía claro si iba a salir victorioso. Y además de esto, Joás no lo estaba provocando tampoco. Jehová no lo había mandado a pelear una batalla. Al rey Josías le pasó esto también. El rey Josías salió a pelear una batalla con el faraón Necao y terminó muriendo en esa batalla. Y el faraón Necao le dijo: ¿pero qué tienes conmigo tú, Josías? ¿Qué tengo yo contigo, Josías? Yo vengo a pelear con otros, no contigo. Pero Josías en su necedad fue, peleó y murió. En esa batalla que no tenía por qué haber peleado,
murió allí y Josías era un buen rey. Josías fue el último buen rey de Judá y murió en una batalla necia que no tenía por qué haber peleado. Esa historia usted la puede encontrar en Segunda de Crónicas 35:20. Ahí va a encontrar la muerte de Josías, una lamentable muerte. Bien, comenzamos, entonces seguimos con el tema de Amasías. Versículo 20. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Paréntesis. Amasías buscó los dioses de Edom. Cuando en la batalla que tuvo Amasías con los de Edom, él cuando los despeñó, después de haberlos despeñado y se hicieron pedazos, Amasías trajo a los dioses de Edom a Israel. Esto le fue perjudicial. Habían ganado una batalla por Jehová y tomaron a los dioses de Edom y lo trajeron a Israel. Es como si hubiesen traído a dioses ajenos a ponerse la corona del triunfador. La victoria le pertenecía a Jehová, pero ellos, aunque ganaron la batalla por Jehová, vinieron y adoraron a los dioses de Edom y los trajeron acá a Edom, a Israel. Amasías comenzó bien y está terminando mal. Al final, ellos pelean esta batalla. Pelean la batalla con Joás. Y terminan mal. Perdieron esta batalla. Amasías es capturado y llevado a Jerusalén. Allí Jerusalén es destruida en gran parte. Y al final, Amasías pasa algo muy curioso también con él. Y al final, Amasías, cuando usted lee ya del versículo 25 en adelante, va a encontrar que también, al igual que a su padre, hubieron hombres que conspiraron contra Amasías. Y también terminó siendo muerto. Y de hecho él escapó, pero terminó siendo muerto igual. Conspiraron contra él y murió. Después nosotros pasamos al capítulo 20 y es ahí donde encontramos el reinado de Uzías. Uzías comenzó bien también. Comenzó bien. Y vamos a conocer una parte de la historia del reinado de Uzías, en el capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Bien, esta es una historia de padre e hijo. Y él comenzó a edificar ciudades, comenzó a restablecer las cosas, pero hubo un problema. Vamos a leer desde el 4 en adelante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vemos que estamos empezando bien. Vamos bastante bien hasta el momento. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades de Asdod y en tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur y contra los amonitas. De ahí en adelante podemos ver batallas que ganó, lugares que edificó, lugares que tomó. Pero tenemos un problema. En el versículo 16 encontramos el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Un problema muy grande. Él quiso ocupar un lugar que no le correspondía. El rey Uzías había hecho todo muy bien, pero otra vez
en este momento encontramos un corazón enaltecido. Problema grande. Ahora él quiso hacer algo que no debía hacer, lo que le pasó a Saúl. Saúl hizo un sacrificio para lograr el favor de Jehová sobre él en la batalla contra los filisteos. Pero no le resultó bien. Tenemos un gran problema. Ahora tenemos que pensar en esta situación. Usías era un hombre que conocía la ley de Dios, pero él entró a hacer una labor que le correspondía a los sacerdotes. Y de hecho los sacerdotes, en el versículo 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bien, rey Usías, rey Amasías. Ambos comenzaron bien, ambos terminaron mal. Problema. Los dos hicieron cosas que Jehová no le mandó a hacer. Rey Amasías fue a pelear una batalla y arrastró a la guerra a un pueblo cuando no tenía por qué haberlo hecho. Nuestra estupidez puede arrastrar consecuencias a muchas personas. Nuestra necedad puede arrastrar a muchas personas. Mayormente cuando tú eres cabeza. Usías comenzó bien, pero se le enalteció el corazón. Las cosas le habían salido muy bien. Las cosas le habían salido bastante bien. Y se creyó, siendo rey, que tenía lo suficiente como para cumplir labores de sacerdote. Y le fue mal. Le fue tan mal que la lepra se le pegó. Podríamos decir quizás que Usías, por lo menos, la lepra se le pegó a él y no arrastró al pueblo a que se le pegara la lepra. En el caso de Amasías, provocó destrucción de parte de Jerusalén y también muerte de miles de soldados. Pero el tema está en que Amasías tomó una mala decisión cuando ni siquiera nada lo presionó a tomarla. Tuvo la oportunidad de retractarse con lo que le dijo Joás, que mejor se volviera a su casa. Pero su necedad lo hizo persistir en eso. En el caso de Usías, él quiso, él lo hizo y él falló por su propia decisión. Jeroboam, hijo de Jotam, al que se le entregaron las 10 tribus de Israel, Jeroboam, cuando comenzó a reinar las 10 tribus, él hizo unos templos tanto en Betel como en Dan. Y colocó unos becerros de oro para que la gente fuera y adorase ahí y no se pasara a Jerusalén, porque él temía que ahora los israelitas se quedaran con Roboam en Jerusalén.
El problema de Jeroboam fue que este rey, en su reinado quitó a los levitas del sacerdocio y colocó reyes, colocó sacerdotes como él estimaba conveniente. El que quería que fuera sacerdote, él decía ser sacerdote o él lo instituía sacerdotes. Hombres que no habían sido designados por Dios para hacer del sacerdocio. E hizo errar a Israel. Tenemos problemas de hombres que en su responsabilidad como reyes no midieron las consecuencias, especialmente Amasías. Como un hombre que ya vivió la experiencia de que de que Jehová te hace ganar batallas, de que mostró primeramente, Amasías mostró la confianza en la capacidad del hombre, porque él no solamente juntó a los hombres de Judá, sino que también él contrató soldados. Eso demuestra que él estaba poniendo su confianza en el poderío militar. Sin embargo, Jehová le indicó que la confianza debía estar en él como Jehová. Amasías le obedeció y encontró la victoria. Pero trajo a Jerusalén prácticamente un veneno. Trajo dioses que no tenía por qué haber traído, que eran de Edom. Y arrastró a la ira de Dios sobre Jerusalén. Mi hermano, mi hermana, todos nosotros tenemos una responsabilidad de confianza en Dios y no de confiar en capacidades humanas. De esto trata la fe, de creer en Dios, de creer en lo que no vemos, en una victoria que aún no vemos pero sabemos que está. De no mezclar en lo que es santo las cosas que no lo son. Como un varón de Dios le dijo a Amasías, Jehová no está con Israel, no es bueno que vayan con nosotros. Mas si tú vas con esto que hay aquí en Judá, Jehová va a ser contigo. Amasías se esforzó y encontró la victoria. Pero también hay una responsabilidad de no dejar que las glorias, que las cosas que nos han causado un bienestar y que han colocado quizás estrellas sobre tus hombros y que han colocado perlas en tu corona, no dejar que esas cosas nublen tu visión de las cosas. Porque las victorias no están en tus manos y no están en tu sabiduría ni en tu conocimiento. Están en lo que viene de Dios. Recuerden que es Dios, que es Jehová quien peleaba las batallas. Cuando el rey Sennacherib vino a invadir Jerusalén, Ezequías se encontró en una situación donde tuvo que pedir a Dios que viniera a ampararlo. Y clamó y le hablaba con Isaías para que encontraran una solución. Y Jehová termina luchando la batalla con Sennacherib y ni siquiera tiene que Jerusalén ir a pelear. Jehová solo ganó esa batalla. Fue tanto así que los hombres de Babilonia vinieron a ver a Ezequías querían saber sobre este prodigio que había pasado. Porque Sennacherib venía invadiendo toda Judá. Solamente le faltaba Jerusalén. Es Jehová quien pelea las batallas, quien las gana. Pero Amasías sintió que la gloria era de él. Qué terrible que por vista cegada, cuando el hombre se ciega, pasan a caer en situaciones como las que pasó Hitler.
Ya los rusos habían prácticamente invadido toda Alemania y solamente le faltaba Berlín. Ya aún estando allí en Berlín, Hitler pensaba que todavía podía contrarrestar a los rusos. Pero no podía. Sus oficiales le decían, ya no podemos, tenemos que escapar, ya no podemos, están sobre nosotros. Él insistía en que se podía, hasta que al final, unos dicen que lo mataron, otros dicen que se suicidó. La necedad, después de haber tenido muchos, ¿cuántos hombres, después de haber tenido tanto, cuando van cayendo en ruina terminan muertos? No soportan, no soportan. Este hombre Amasías creía que por haber ganado a Edom iba a tener lo suficiente como para vencer a Israel. Pero incluso hombres necios y malos como Joás de Israel podían ver la necesidad de Amasías. Mi hermano, mi hermana, una cosa es ser necio solo, como Usías, y arrastrar en tu vida las consecuencias, y otra cosa es que tu necedad arrastre a tu familia, que tu necedad arrastre a tus amigos, que tus errores arrastren a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Cuando tú tienes que responder, como cabeza, por lo que ha pasado con el pueblo, por lo que ha pasado con los que tú estás liderando, como el rey Amasías lideraba a Judá, es terrible. Porque estás pagando tú, y a tus espaldas tienen que estar pagando los demás. Por eso es que se dice que la estupidez, que lo tonto es como una enfermedad muy rara. Porque yo la puedo tener, pero las consecuencias de esa enfermedad las van a pagar los demás. Mostramos dos caras. La necedad que arrastró un pueblo y la necedad que arrastró un hombre. Yo quiero que tú en este momento pienses en esta situación. Tenemos a un país que de un momento a otro cambió tanto. Se levantaron tantos con sus ideales. Podemos ver la enfermedad que hoy día se propaga tanto. Llegó un momento donde las cabezas de hogar tienen que tomar decisiones. Muchos han tenido que reinventarse. Muchos no saben reinventarse. Muchos quieren hacer algo pero no saben cómo hacerlo porque siempre alguien los hizo por ellos. Qué cosas tan terribles. Es difícil de pensar que muchas veces reyes tuvieron que ser dirigidos por sacerdotes, otras veces por profetas, porque en sí ellos mismos no tenían la sabiduría para poder gobernar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, 2 de Crónicas capítulo 24, el reinado de Joás de Judá, el padre de Amasías, encontramos que este Joás no era tan buen rey. Hizo cosas buenas para Jehová, las hizo bien. El problema es que no era él. Había un hombre llamado, un sacerdote llamado Joiada. Y este sacerdote le decía todo lo que tenía que hacer también a Joás y trabajaba por la casa de Jehová. Y reunía fondos para poder
edificar y arreglar la casa de Jehová, y iba aconsejando a Joás. Pero una vez que murió Joiada, él se apartó y comenzó a seguir los consejos de los príncipes de Judá. Y comenzó a adorar a otros dioses, y su hijo, el hijo de Joiada, Zacarías, vino y la molestó. ¿Qué hizo Joás? Lo rechazó, conspiraron contra Zacarías y lo terminaron matando, lapidándolo, lo apedrearon. ¿Cuál fue el fin de Joás? Conspiraron contra él y lo mataron. No pensemos que muchas de las cosas, de las victorias que hay en nuestra vida vienen de nuestras manos, de nuestro conocimiento de sabiduría. Muchas veces son otros los que están trabajando para apoyarte. Muchas veces las victorias vienen de manos de otros, no son propiamente nuestras. Hoy día tú tienes un momento, Chile está pasando una situación complicada. Tú eres responsable de tomar decisiones en tu hogar, siendo esposa, esposo, hijo, hija. Tú eres responsable de tomar decisiones hoy día en los cambios que ha tenido esta nación. Las iglesias se han cerrado. Hoy día nos dicen que se pueden abrir las iglesias. También pensamos que quizás no es muy prudente hacerlo todavía. La enfermedad se ha propagado muchos, personas sin trabajo, hay muchos problemas ya en la economía. Estamos siendo presionados para tomar decisiones correctas, que vengan de la mano de Dios. Y lo mejor para ellos es creer que solamente Dios nos puede dar una buena dirección. Es momento de empezar a abrazar el libro de los Proverbios. Es momento de comenzar a abrazar la historia de Israel y la historia de Judá para poder encontrar los principios que llevaron a los reyes a las victorias, como también llevaron a reyes a las derrotas, y cómo obtuvieron el éxito y cómo también encontraron el fracaso. Es momento de conocer al Dios que alabamos, al Dios que fabricó las sendas antiguas, al que le dio una estructura a los buenos reinados, a los buenos hombres, a las buenas mujeres de la Escritura. No sea que nuestras decisiones se arrastren a muchos, o no sea que nuestra decisión destruya nuestra propia vida. No busquemos, como el rey Usías, ocupar un lugar en la vida, ocupar un lugar en la viña del Señor que no nos corresponde. No queramos ser algo cuando Dios no nos ha colocado para que seamos ellos. Dios ha designado personas para cumplir un trabajo específico. Si tú eres madre, aprende a ser madre. Y si eres padre, aprende a ser un padre, pero como lo dice la Escritura, no pretendamos ocupar el lugar de otros. No podemos. Joás no pudo ocupar el lugar de Joiada. Y este rey, mis hermanos en el Señor, este rey Usías, no podía ocupar el lugar de los sacerdotes para quemar incienso. Lo quiso hacer, encontró la muerte allí. Encontró la lepra, morir como un leproso. Sepamos siempre cuál es nuestro lugar y no crucemos esa línea. No cruces una línea que Dios te ha puesto como una limitante. No quieras hacer más. No creas que eres tan capaz. Pablo nos dice, nadie tenga más estima de sí mismo de la que debe tener. Dios nos dio un trabajo, cumplamos bien con ese trabajo. Pero no queramos ocupar un lugar en la vida que no nos corresponde ocupar. Ni tampoco, mucho menos en la casa de Dios ni en su evangelio. Tomemos buenas decisiones. Si hay victorias en nuestra vida, que sea gloria a Dios y demos gracia por ello. Pero no busquemos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. No pensemos que quizás somos flojos, no. Hagamos lo que Dios sí nos ha mandado a hacer en el tiempo que Dios nos ha mandado. Pero no busquemos hacer cosas, no busquemos problemas, no busquemos cosas que nos pueden traer grandes consecuencias malas a nuestra vida. Y no metas tus manos donde no tienes que meterlas.
Y perdón si te lo digo así también, pero no metas tu lengua donde no debes meter tu lengua. Porque la palabra dice que la vida y la muerte residen en poder de la lengua. Y peor en estos tiempos. Así que seamos prudentes. Trabajemos dentro de los límites que Dios nos coloca. Tomemos decisiones prudentes. No busquemos problemas ni batallas que no tenemos por qué pelearlas. Y no quieras ocupar un lugar en la vida ni en la viña del Señor que no te corresponde. Dios conoce nuestras capacidades y sabe dónde presionar y dónde no. Busca a Dios, ora, lee sus escrituras. Recuerda, es momento de abrazar proverbios. Es tiempo de ser prudente, pero la prudencia no la confundas con la flojera. Solamente sé prudente en las decisiones que tomas y espera siempre en Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Y recuerda siempre, si quieres aprender buenos principios de vida y cómo trabajar, lee el Antiguo Testamento, especialmente el libro de los Reyes. Y si lees Reyes, tienes que leer Crónicas. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Hasta aquí queda esto hoy día y bendiciones.